Bien, buenos días. Entiendo que se me escucha. Sí, sí, perfectamente. Per- Perfecto. Bien, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar organizado por el Instituto Tecnológico de Energía, por el ITE. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar esta iniciativa. Bien, si no antes, a mí me gustaría un poco comentar, ¿no? Nosotros, ¿cómo vemos desde el ITE, ¿no? Desde el ITE entendemos que nos encontramos en un momento decisivo para el sector energético. Vemos que la sostenibilidad o la eficiencia, la descarbonización, esto ya no son aspiraciones futuras, sino que son realidades que avanzan con fuerza y que exigen unas soluciones tecnológicas nuevas que sean capaces de responder a los retos que son cada vez más complejos en este sector energético. Por lo tanto, la integración de las renovables, la gestión inteligente de la energía, el almacenamiento, la electrificación de la movilidad o la digitalización en sí del sector energético de las redes, que son algunas de las líneas que ya estamos trabajando como desafíos, ¿no? Desde el propio ITE. eh, Son aquellas actuaciones en las que entendemos que tenemos que abordar para redefinir el panorama energético. Y en este contexto entendemos que la innovación se convierte en un pilar que es imprescindible. Entendemos o vemos desde ITE que ninguna empresa, por grande, pequeña que sea, pues puede afrontar sola la magnitud de este cambio, ¿no? Vemos que la colaboración entre agentes, el intercambio de conocimiento y especialmente el acceso a los mecanismos de financiación adecuados, pues son elementos claves para transformar ideas en proyectos reales que aporten valor al sector y cómo no, al conjunto de la sociedad. Por eso entendemos desde el ITE que impulsar la tecnología no es solo una cuestión de competitividad, sino de responsabilidad y visión de futuro. Y qué mejor que hacerlo en colaboración y aprovechando las diferentes líneas de financiación que se nos ponen al alcance. Hoy hemos preparado esta jornada con este objetivo claro: ofrecerles una visión completa y práctica de las principales líneas de financiación autonómicas, estatales y europeas que puedan ayudarles a desarrollar esos proyectos de I+D+I alineados con las necesidades actuales del sector energético. Además, vamos a complementar este conocimiento sobre las líneas daremos a conocer y complementaremos esto con servicios de apoyo para pymes con proyección internacional. Y luego, por último, algo que es quizá de lo más interesante, que es que contaremos con casos reales de empresas que ya han logrado avanzar gracias a estas oportunidades. Y esto es fundamental, saber cómo lo han hecho algunas de las empresas para poder, en su caso, replicar o aprender de ellas en este entorno de trabajar con las líneas de financiación que tenemos a disposición. Por ello, durante la jornada de hoy vamos a contar con la participación de profesionales de referencia. Tendremos a doña Ana Esparcia, que nos va a presentar las líneas de financiación de la Generalitat Valenciana, o don Enrique Bayone, que abordará el marco estatal y europeo de estas ayudas para la transición energética. Y contaremos también con doña Elena Cortés, que nos explicará los servicios europeos de apoyo a pymes. Y por último, pues cerraremos con las experiencias de éxito de empresas como son Inderen o Plug and Play Energy, que son ejemplos claros de cómo la innovación bien orientada pues genera resultados. Sin más, esperamos que esta sesión les aporte claridad, herramientas y motivación para impulsar sus próximos proyectos. Como bien saben, desde ITE queremos seguir siendo su socio tecnológico y seguimos comprometidos, como no puede ser de otra manera, en acompañar al sector en su crecimiento y en la búsqueda de estas nuevas oportunidades. Así que, sin más, les doy de nuevo las gracias por acompañarnos. Yo soy Ignacio Casado, soy director de Marketing y Comunicación del ITE. Y yo creo que es momento ya de empezar con lo realmente interesante y dar comienzo a la jornada. Así que podemos pasar y Ana, creo que es tu turno y comenzamos ya con las primeras líneas de financiación.
Muchísimas gracias a todos y a todas y esperamos que sea de su interés. Un abrazo. Buenos días a todas y a todos. Es una lástima que no nos podemos ver las caras, pero bueno, ya sabéis dónde estamos por si necesitáis contactar con nosotros. Vale. ¿Veis la presentación? Sí, Ana, perfecto. Sí, perfecto. Vale. Tendré unos 20 minutos, ¿no? Más o menos. De acuerdo. Bueno, esto va a ir un poco rápido. Va a ir un poco rápida la cosa, pero bueno, ya sabéis, en lo que queráis profundizar, tengáis dudas o lo que sea, pues no hay ningún problema en que contactéis con nosotros. Os voy a presentar la nueva convocatoria de subvenciones para el fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación, del cual formáis vosotros parte, ¿vale? Para la próxima, para esta convocatoria que llega ahora, el ejercicio 26 a 28. En cuanto me preguntéis, ¿cuándo sale la convocatoria? Bueno, la idea es que salga antes de fallas, pero esa es la expectativa, ¿vale? Bueno, vale. El objetivo de esta convocatoria es eso, el apoyo al Sistema Valenciano de Innovación, y el objetivo es transformar perdón, a ver, así mejor, vale. Transformar el modelo productivo mediante el desarrollo de la capacidad innovadora, mejora de la eficiencia en el marco de la estrategia de innovación de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Estas cosas ya os las sabéis. Esto es el Sistema Valenciano de Innovación. Vosotros estáis aquí. Entiendo, según me han dicho, que todo lo que hay sois empresas, representáis empresas, con lo cual me voy a centrar más en las líneas que os afectan, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se trata es de impulsar la articulación de todos los agentes. Una parte son las ayudas, pero ya sabéis que si necesitáis cualquier otro tipo de interacción, pues también podemos ayudaros en eso, ¿de acuerdo? Esto es la historia de la AVI. Bueno, me voy a referir a la AVI, aunque sabéis que ya somos IBACEMASI Innovación, pero bueno, es más fácil acordarse de decir AVI, ¿vale? Entonces, empezamos en el año 2018, eran proyectos anuales, era un presupuesto muy pequeño, y ahora estamos en la última convocatoria. Ya son proyectos de 3 años, con justificación anual, y este es el presupuesto que teníamos, ¿vale? Entonces, esto igual no os interesa tanto, pero lo voy a enfatizar porque aquí estamos financiados por el programa FEDER. Entonces, hay muchas cosas que decís, bueno, nos estáis pidiendo mucha documentación y tal, yo qué sé, los logos, tal, porque FEDER nos lo exige, ¿de acuerdo? Entonces, el 60% de las ayudas están financiadas con FEDER, y pues hay que seguir sus requisitos. Esto de aquí es una novedad. O sea, ese 60%, en el caso de los proyectos STEP, que ahora os explicaré lo que son, ahí la ayuda es del 100%. O sea, no lo paga la comunidad. A mí esto me da igual. No, bueno, eso no lo paga la Comunidad Valenciana, lo paga Europa. Y el resto lo asume la Generalitat con fondos propios. Ahora luego voy a hacer un poco de énfasis en esto de los proyectos STEP, porque es muy relevante, una novedad de este año, ¿vale? Entonces, las líneas son las que ya teníamos en la convocatoria del año pasado. Valorización no voy a entrar en ella porque no afecta a las empresas. Y lo mismo con las acciones complementarias. Entonces, todas las demás, compra pública innovadora, cadena de valor, asimilación de tecnologías avanzadas, era una línea o sea, un programa que fue nuevo el año pasado, y este año pues se consolida. Promoción del talento y proyectos estratégicos, que es donde va a ir la novedad de esta STEPS de la que os hablaba. ¿Vale? Esto es a qué tipo de entidad afecta cada línea, ¿no? Entonces, las vuestras son estas 5 de aquí arriba. Talento, compra pública, proyectos estratégicos, cadena de valor y asimilación de tecnologías avanzadas. ¿Vale? Y nos vamos a centrar en ellas. Esto fueron las cifras del año pasado. Como veréis, pues el programa de estratégicos es el que es más difícil de conseguir que se apruebe. Pero aquí teníamos, o sea, se concedió una subvención de 15 millones, había 17 presupuestados,
Este año esto va a aumentar, va a pasar de 17 a 27. Esto es gracias a Europa que nos lo pone todo el dinero. Con lo cual, este porcentaje debería incrementarse bastante. Esto, tomad nota porque esto es muy importante, ¿vale? O sea, los proyectos estratégicos son muy competitivos, entonces hay mucha calidad y hay que decidir pues, entre lo que hay, ¿no? Pero al aumentar el presupuesto, pues además el tema este de STEP, que ahora voy a entrar en él, a vosotros os interesa mucho dentro de vuestro sector, ¿de acuerdo? Bueno, ya la convocatoria de ayudas, valorización, directamente me lo salto. Talento, vale. Esto se trata, hay dos líneas que os interesan más, que son la 2 y la 3, que son incorporación. Se trata de incentivar contratación de personas investigadoras que desarrollan proyectos de I+D o realizan implantación de tecnologías en empresas, o bien desarrollan proyectos que facilitan la consolidación de nuevas empresas innovadoras. Y luego la línea de Innodocto es formación de doctorandos industriales en las empresas. En este caso, no es necesario que la persona no esté en la empresa. Puede ser una persona que ya está en la empresa, pero se le financia para que haga el doctorado. Y aquí tenéis, estos son los porcentajes según sea de la intensidad de la ayuda, según sea gran empresa o pyme. Además, hay un 5% adicional si la persona que se contrata es mujer, ¿vale? Esto porque se incentiva que se ha visto que en las empresas la contratación de mujeres es más bien baja y entonces se intenta promocionar. Daos cuenta de que si sois una pyme y vais por esta línea, tenéis el 50% del sueldo de la persona pagado. Esto me han dicho, la persona que lleva este programa me ha dicho que os lo enfatice bastante porque eso entendemos que es muy interesante para vosotros. ¿Vale? Compra pública, se trata de potenciar el desarrollo de mercados innovadores a través de la contratación pública, ¿de acuerdo? Entonces, se trata, por un lado, de incentivar desde la parte del sector público y, por otro lado, desde el lado de las empresas, para que se presenten a este tipo de convocatorias. Entonces, la línea 1 se apoya el coste de I+D requerido en un proceso de compra pública. Y la línea 2 es el impulso de la demanda de licitaciones de este tipo de productos, ¿vale? Aquí una cosa que diferencia la línea 1 del resto de líneas es que es solamente a 2 años. Esta y la de INATA, Asignación de Tecnologías Avanzadas, son las dos únicas que son a 2 años, el resto son todas a 3 años, ¿vale? Aquí tenemos el máximo, es el 100% por anualidad, y depende, en la línea 1, depende del tipo de investigación de actividad que se vaya a realizar, puede estar entre el 15 y el 80. La línea 2 es al 100%, ahí va por minimis, pero bueno, vamos, esto tampoco... podéis ver los detalles más adelante, ¿vale? Vale. Proyectos estratégicos. Importante. Esto, como os decía, bueno, beneficiarios son las empresas, imprescindible al menos una pyme, tiene que haber, puede ser universidades, institutos tecnológicos. Entonces aquí interesa que haya un consorcio, que es necesario que es un consorcio, en el cual pues participen una diversidad de agentes. Y entonces se trata de grandes proyectos, ojo, novedad, desarrollo experimental. Ahora ya no hay investigación, ha desaparecido la opción investigación industrial. De todas maneras, era una opción minoritaria, o sea, normalmente los proyectos eran de desarrollo. Tienen que ser en cooperación entre varios agentes y esta diversidad pues aporta valor al proyecto. Tecnologías STEP. STEP siempre se me olvida lo que significa, pero bueno, es una iniciativa europea que podéis encontrar en esta comunicación de la Comisión, si lo buscáis en Internet, STEP, European Union, lo que sea, pues hay una serie de campos que están incluidos. En nuestro caso, defensa no está incluida. Tiene que haber mínimo 2 entidades no vinculadas, participación equilibrada, cada entidad mínimo el 17% y máximo el 70%. Y es obligatorio que participe un organismo de investigación como socio.
pero el 60% del presupuesto ejecutado por empresas. Y el presupuesto mínimo 500.000 euros, ¿vale? Entonces aquí el porcentaje, lo de siempre, depende del tamaño de la empresa. Una empresa mediana típica pues tendría un 50%. Y otra novedad en proyectos estratégicos, esto se introdujo el año pasado en cadena de valor, pero este año se ha introducido en todos los programas. OCS, que significa opción costes simplificados. Bueno, lo de opción no es opción porque es que hay que ir a costes simplificados. ¿Qué significa? Que desaparece la necesidad de presentar 3 ofertas para hacer un gasto superior al proyecto menor, tal. No hay que presentar facturas, nada. Simplemente tenemos los costes de personal y de ahí el 40% se os concede para el resto de gastos, que ahí incluye todo, gastos de fungible, lo que haga falta, desplazamientos, indirectos, lo que haga falta, ¿vale? Ese 40%. Esto va a ser en todos los programas a partir de ahora, ¿vale? Esto simplifica mucho a vosotros y a nosotros, os simplifica bastante la tarea. ¿Qué significa también? Que ahora habrá mucha más vigilancia, dijéramos, de qué personal se incluye en la propuesta. O sea, no tiene que ser pues, que esté en la memoria de solicitud y luego en las justificaciones, que se vea que coincide el personal. Si no coincide, hay que justificarlo suficientemente. Y que esté muy bien justificado que ese personal es necesario. No puedes poner aquí a cualquiera que no encaje, ¿de acuerdo? Tiene que estar muy justificado. Y luego, una vez tienes eso, el 40%, y de ahí no tenéis que decir nada de ni facturas ni papeleo, nada. O sea, se trata de facilitarnos la vida a todos, a vosotros y a nosotros. ¿De acuerdo? El tema del STEP. Hay cuatro sectores incluidos, o sea, en STEP en Europa son 4 sectores, pero defensa no se puede financiar mediante fondos FEDER, por lo tanto tenemos estos 3. Luego voy a, si acaso, tengo 3 transparencias de exactamente a qué se refieren cada uno de ellos. Tecnologías digitales, luego tecnologías limpias y eficientes en el uso de recursos y biotecnología. Yo entiendo que el segundo punto a vosotros os interesa bastante, ¿de acuerdo? Entonces, con que encajéis en esto, y teniendo en cuenta lo que os he dicho antes de que el presupuesto va a subir a 27 millones, que es pues 10 millones más de lo que había el año pasado, pues lo tenéis bastante bien este año para conseguir vuestros proyectos, ¿no? Entonces yo pues os animo que os presentéis en este programa, ¿vale? Aquí tenéis el enlace cuando luego os comparta este documento, a dónde tenéis que ir, donde explicáis la plataforma de tecnologías estratégicas para Europa, ¿vale? Bueno, una cosa que no he mencionado aquí, este año, bueno, perdón, lo voy a decir después. Vamos a hacer especial énfasis en el impacto de las propuestas. Cadena de valor, el año pasado ya lo teníamos así, el 40% es en costes son costes simplificados, o sea, tenemos el coste de personal y luego el 40% va para el resto, ¿vale? Entonces, son soluciones con incidencia en la cadena de valor empresarial. Aquí mucho cuidado porque hay que definir bien lo que es la cadena de valor, que quede claro qué es lo que estás afectando. Entonces, tenemos proyectos que supongan novedad en los productos o procesos o en los sistemas de organización, ¿vale? Y que incida en la cadena de valor. Y también potenciar el desarrollo y utilización de otras tecnologías clave para impulsar el desarrollo industrial y económico. Entonces, tiene que estar muy claro que hay un impacto en la cadena de valor. Y este año el impacto va a ser... Europa también está orientándose más al impacto porque se ha visto que hay proyectos excelentes y se han financiado proyectos excelentes, muy bonitos, pero que luego no llegan a la calle, dijéramos, ¿vale? Entonces, tanto en estratégicos como en cadena, el impacto va a ser muy importante. Tiene que estar muy claro que hay un impacto. Entonces, beneficiarios son empresas. Aquí en este caso sí que podéis ir individuales, pero yo os diría que si es un proyecto en cooperación,
queda más evidente que hay un impacto en la cadena de valor. O sea, no es algo que me interese a mí misma como empresa, sino que interesa a más empresas, ¿vale? Entonces, tiene que ser mínimo 2 empresas no vinculadas, con participación equilibrada, y una de ellas tiene que ser una pyme. Si sois empresa grande y vais solos, no pasa nada, claro, evidentemente esto no es el requisito. Entonces, tiene que haber un organismo, al menos un organismo de investigación o centro tecnológico contratado, claro, no puede, en este caso no puede ser socio. Y el presupuesto mínimo son 175.000 euros para individuales y 500.000 para los proyectos en cooperación. Entonces, el máximo por participante son 500.000 euros, ¿vale? Entonces, aquí el porcentaje de subvención depende del tamaño de la empresa y del tipo de actividad. En este caso sí que habría investigación industrial, ¿vale? Es más raro, pero lo normal es que sea todo por desarrollo, entre el 25 y el 80. Entonces, una empresa mediana se llevaría una subvención típica del 35%. Si vas en cooperación, pues es el 80%. Y como os he dicho, vamos por la opción de costes simplificados, que es justificamos el personal y luego de ahí el 40% va automáticamente, ¿vale? Pero ese personal tiene que estar muy, muy claro que es necesario, que es competente y luego que coincida posteriormente las justificaciones que se mantengan. Vale. Bueno, acciones complementarias me lo voy a saltar también porque no os afecta, ¿vale? Y el programa de asignación de tecnologías avanzadas es el otro que os afecta. Se trata de aprobar proyectos de innovación en materia de procesos u organizativa en cooperación. Entonces, se basa en la asimilación de tecnologías avanzadas y difundir esos resultados, importante, difundir los resultados a través de la demostración a otras empresas y agentes del sistema valenciano de innovación. Entonces, por lo menos tiene que haber 2 empresas, una la que tiene la necesidad y otra la que desarrolla una solución para cubrir esa necesidad. Entonces, si hay una gran empresa, una de las entidades es una gran empresa, la pyme por lo menos tiene que participar con un 30%. Y tiene que haber, importantísimo, demostración de los resultados. O sea, lo que se haya hecho se tiene que enseñar al resto del sistema valenciano de innovación. El importe mínimo del proyecto son 200.000 euros y en este caso difiere de las otras líneas, que la duración son 2 años, ¿vale? Entonces, el tipo de ayuda en este caso es el 50% de los gastos para la pyme y el 15% para la gran empresa. Estamos también en el modelo de costes simplificados. Es personal y luego el 40% directamente sin justificar, sin facturas ni nada. ¿De acuerdo? Vale, como vamos de tiempo, bien, ¿no? Entonces, cosas que hay que tener en cuenta y novedades. Todo esto tengo que hacer una puntualización. Lo que yo os digo aquí luego tiene que estar en el doc, ¿vale? O sea, no toméis esto al pie de la letra porque pueden haber modificaciones, ¿de acuerdo? En principio no, pero podría haberlas, con lo cual, pues siempre hay que leerse lo que aparece publicado en el doc de la convocatoria, ¿de acuerdo? Entonces, periodo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 28. Y justificación por anualidades. No sé si recordaréis que hace unos años sí que hacíamos por fases, no, ahora ya no. Ahora es justificación por anualidades, ¿vale? Entonces, los plazos de justificación serían en febrero del 26, del 27, del 26, no creo, del 27, del 28 y del 29, ¿vale? Entonces, hay que justificar lo que se ha realizado ante cada anualidad. Y en la memoria de la última anualidad tienen que estar las actividades y resultados de todo el proyecto. ¿Vale? Luego, hay que adecuarse a los requisitos de FEDER y a la plataforma STEP en el caso de proyectos estratégicos. Como os he repetido ya varias veces, aplicamos costes simplificados en todos los programas, excepto en CPI y en acciones complementarias, que realmente, pues CPI es un programa bastante minoritario y acciones complementarias no nos afectan, con lo cual, bueno. Entonces, bueno, lo que se pretende es simplificación administrativa y documental. Y habrá muchas cosas para las cuales simplemente se presentará una declaración responsable. ¿De acuerdo?
pues todos los temas de pues, morosidad, igualdad de oportunidades, todo esto normalmente vendrá por una declaración responsable. Entonces, obligación, esto ya lo tenéis hasta ahora, publicitar la cofinanciación de FEDER. Concretamente los que vayáis por este programa, el programa de talento, las UCIES no porque nos afectan. En el programa de talento se ha creado la línea de consolidación de agentes de innovación, pero esta entiendo que aplica solamente a los centros de investigación, ¿vale? En talento, bueno, repetiros que podéis tener una persona cuyo salario está financiado al 50% durante 6 años, lo cual pues parece bastante interesante, no lo sé, desde vuestro punto de vista, ¿vale? Aspectos generales. En el contenido de la memoria se tiene que identificar claramente que el proyecto está vinculado con el S3, que esto ya hasta ahora ya se ha hecho. Entonces, bueno, que estas cosas os las repito, pero que ya las sabéis, ¿no? Que hay que identificar qué se va a hacer, lo que ya hay, el estado del arte, qué mejoras se van a obtener y con qué recursos. Y, muy importante, la capacidad de llegar al mercado. Hay que tener muy claro cuál es el impacto de esto, de lo que se propone. Resultados tienen que ser verificables, o sea, se definen o definiréis unos entregables en la memoria y luego esto ya los comprobaremos, ¿de acuerdo? Los criterios de evaluación dependen del programa, pero repito otra vez, el impacto es muy importante en este caso porque es hacia dónde va Europa, ¿de acuerdo? Retos, ya sabéis que una de las cosas importantes, aparte de encajar el proyecto en S3, podéis aumentar vuestro S3, que es obligatorio, podéis también estar alineados con los retos y soluciones que se han identificado por los comités estratégicos de innovación de la ABI, ¿vale? Entonces, hay una serie de comités: agroalimentación, alimentación y dieta hospitalaria, automación y movilidad sostenible, destinos turísticos, etc. Y uno de los más recientes ha sido el aeroespacial. Bueno, aquí a lo mejor el que más os interesa a vosotros es el de economía circular, interpreto, o descarbonización, puede ser. Entonces, si identificáis que vuestro proyecto está alineado con no solo los retos, sino más importante, también con las soluciones, pues aquí tenéis puntos adicionales en el baremo. ¿Vale? Bueno, y ahora vuelvo con lo de STEP. Aquí sería identificar más específicamente qué áreas están implicadas. Entonces, en la de tecnologías digitales tenemos estas: tecnologías avanzadas de semiconductores, inteligencia artificial, que esto ya está en todos los sectores en los que tratéis, todo el mundo está aplicando inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, tecnologías avanzadas de conectividad, navegación y digitales, y robótica y sistemas autónomos. Luego, tecnologías limpias, supongo que este es el que más os interesa a vosotros: limpias y eficientes en uso de recursos solares, eólica terrestre, renovables marinas, baterías, que esto es también muy importante, bombas de calor, hidrógeno, biogás y biometano, captura y almacenamiento de carbono, tecnologías de la red eléctrica, fisión nuclear, supongo que no, pero bueno, también está incluida, combustibles alternativos, tecnología hidroeléctrica, otras tecnologías de energías renovables. Bueno, todas estas que veis aquí, interpreto que a vosotros os interesan particularmente. Entonces, si entráis por aquí, pues seguramente entráis en alguna de estas, pues tened en cuenta que este año hay bastante más presupuesto, con lo que debería ser más fácil que consiguierais el proyecto. ¿De acuerdo? Y bueno, biotecnologías, aquí supongo que os interesa menos esta parte, pero también está ADN, proteínas, cultivo de célula tisular, tal. ¿De acuerdo? Y por mi parte ya estaría. No sé si he cumplido con el tiempo. Creo que sí. Sí, perfecto. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta. Si queréis, lo dejamos para después, que de todos los ponentes, si hay alguna duda.
Pues gracias, Ana. Y damos paso ahora a Enrique Bayone. Vale. Buenos días, un segundo y comparto pantalla. ¿Aparece ya? Sí, sí, perfecto. Vale, estupendo. Bueno, pues muchas gracias, Alite, por invitarme a esta jornada, que creo que es muy interesante y que habría que hacer en verdad más jornadas como esta, ¿no? Como ahora luego comentaré. Un minuto simplemente para introducir el clúster de energía. Tocamos todas las fuentes de energía, renovables y no renovables. Somos asociación sin ánimo de lucro fundada en el año 2010. Estamos registrados como agrupación empresarial innovadora y trabajamos con la administración y pertenecemos a diversas plataformas europeas de trabajo. Estas son nuestras líneas estratégicas, por supuesto, alrededor y tocando todas las actividades principales en el ámbito, en el sector energético. Y montamos también, por supuesto, proyectos, participamos en ellos, principalmente con asociados o con otras empresas. Y aquí tenemos una muestra, proyectos europeos, proyectos de grupos operativos y otro tipo de proyectos tocando pues, una amplia variedad de actividades. Pues bueno, como decía, es muy simple, muy rápida la presentación del clúster. Y ahora pasamos a lo interesante, ¿no? Que son las ayudas públicas. ¿Y por qué hablamos de ayudas? Lo ha dicho antes Nacho al principio. Estamos en un punto muy importante. Y muy importante, ¿por qué? No hace falta más que ver la prensa. Y esto todos son artículos recientes del entorno de noviembre, diciembre y enero. Ahora mismo estamos en un punto en el que hay miles de millones disponibles para convocatorias, para ayudas públicas. Hay múltiples convocatorias abiertas. Sin embargo, como vemos en estos artículos, pues hay muchísimo retraso en la ejecución y la absorción. O sea, el tema no está ahora mismo en que no hay presupuesto para ejecutar proyectos, sino que quizás no hay un conocimiento adecuado, no se hace una estructuración adecuada de proyectos, o quizás la maduración técnica o el alineamiento o el enfoque de las empresas, y de ahí la importancia de este tipo de eventos, que se conozcan las ayudas que hay y sobre todo que las empresas se dejen asesorar por expertos y con tal de montar un proyecto que lleve al éxito, ¿no? Y a no tener que retornar en los fondos que bueno, como vemos aquí, España precisamente está entre los países a la cabeza de devoluciones de fondos, desgraciadamente. Pues bueno, pasando a lo que son las ayudas, voy a hacer un repaso. Muchas de ellas, debido a la celeridad además de los fondos, cierran justamente este mes, sobre todo las que vienen del IDAE, que serían pues gran parte de las principales que afectan al sector energético, pero es interesante revisarlas por siguientes convocatorias que puedan surgir. De todas formas, siguen abiertas, como vemos aquí. Ahora las iremos viendo simplemente detalles, pinceladas de cada una, para que nos suenen, que es importante que nos suenen. Y luego lo que es importante, evidentemente, es escoger la convocatoria que más se ajuste a nuestros intereses y que podamos, en función de nuestra programación y de nuestra planificación y de nuestra estrategia, porque al final no se trata de presentarnos a convocatorias, se trata de tener una estrategia empresarial y apoyarnos en convocatorias para desarrollar lo que queremos desarrollar, un producto, un servicio, una nueva innovación, etcétera. Pues me voy a centrar en clave estatal en el IDAE y el CEDETI, y luego pasaremos a la clave europea, donde me centraré en el clúster 5. Hablando de IDAE, como digo, pinceladas de las convocatorias. Desgraciadamente algunas de ellas cierran en breve, con lo cual si no eran conocidas por las empresas, pues prácticamente no da tiempo a presentarlas. Pues bueno, tenemos el RENOIN, que apoya productos innovadores en energías renovables. Tenemos agrovoltaica, tenemos fotovoltaica flotante, integración en infraestructuras, autoconsumo colectivo y bombas de calor, con un total superior a 202 millones y con una ejecución que puede alargarse hasta junio del 2030. Beneficiarios, que va a ser lo habitual, personas jurídicas, empresas públicas o privadas o agrupaciones de las mismas. Y en este caso particular también comunidades de propietarios. Aquí tenemos los diferentes programas de incentivos desglosados y lo que comprende cada uno en cuanto a la agrivoltaica, por ejemplo, intercalada con
o intercalada o con estructura sobre el cultivo, aislada o conectada a la red, la fotovoltaica flotante. Normalmente en estos proyectos se están haciendo distinción según el kilovatio pico de potencia. Tenemos también la integración de renovables con almacenamiento en infraestructuras, el autoconsumo colectivo. Vemos aquí, como digo, pinceladas en cuanto a las condiciones de cada uno de los programas de incentivos que comprenden esta convocatoria RENOI. Y finalmente el de bombas de calor renovable, que también tiene mucha aplicación para las comunidades de propietarios. Otro programa, bueno, y aquí vemos para el cálculo de la intensidad, este es un ejemplo, para el programa 1 hay unos módulos que están valorados y en función de ello se calcula un montante y luego ya pues a partir de ahí se saca la ayuda. Luego no es lo tradicional de en función de costes un porcentaje, sino que va calculado de otra forma la intensidad. Esto ocurre con varias de las convocatorias de IDAE. Tenemos el PERTE para descarbonización de la industria manufacturera, donde hay que hacer un único proyecto tractor que va a englobar uno o varios proyectos primarios y que obligatoriamente deben incluir dentro de esta tipología que aparece en pantalla al menos un proyecto primario en reducción de emisiones directas o en inversiones en equipamiento de captura de carbono. Luego tenemos también eficiencia energética por reducción de consumo, tenemos instalaciones renovables para autoconsumo, almacenamiento, producción de combustibles hipercarbónicos o tenemos equipamiento de captura de carbono, que es, como digo, una de las principales y obligatorias a incluir. En cuanto a la dotación, 329 millones, casi 330, presupuesto mínimo de proyecto 1 millón y el mínimo como tractor tienen que ser 10 millones y en el cual tiene que haber al menos un proyecto primario superior a 5 millones. La ayuda máxima por proyecto tractor serían de 200 millones y de nuevo, pues bueno, en cuanto a beneficiarios, sociedades mercantiles, agrupaciones de las mismas o mercantiles también estatales. Aquí vemos un ejemplo de cómo son los ratios de financiación dependiendo del tipo de proyecto y dependiendo de determinadas condiciones, incluso el tamaño de la empresa puede tener unos porcentajes adicionales. Tenemos también el Repoten, que viene para la remodelación de las instalaciones eólicas, en concreto para la repotenciación y renovación tecnológica medioambiental. Son los dos programas que se contemplan. Por una parte, repotenciación con 252 millones y la renovación con 40. La intensidad va aumentando en función de la región y del tamaño de la empresa, comenzando con un 35% y una ejecución hasta finales de junio del 2030. Tenemos también el programa Renoval para reforzar la cadena de valor industrial de tecnologías limpias, donde hay dos programas en función del tamaño del proyecto, proyectos hasta 30 millones y proyectos superiores a 30 millones con, de nuevo, una intensidad de ayuda que varía entre el 15 y el 35% dependiendo de la zona y, en función del tamaño de la empresa, suma a estos porcentajes pues, otros adicionales. El importe máximo por empresa y proyectos son 158 millones, con un plazo de ejecución de hasta 48 meses tras la notificación de la resolución. Aquí vemos ejemplos de las líneas de actuación subvencionables en el Renoval. Por una parte, fabricación de productos finales y por otra parte, fabricación de componentes específicos dentro de todas estas líneas de actuación o tecnologías que aparecen aquí numeradas. Y como ejemplo, una de ellas para tecnologías solares, que es la primera de la lista, aquí vemos qué tipo de productos finales recoge la convocatoria y qué tipo de componentes específicos recoge la convocatoria. El resto, por supuesto, están en el anejo correspondiente de la convocatoria. Tenemos también el almacenamiento energético mediante bombeo reversible, y donde tenemos dos tipos de tipologías, para una central hidroeléctrica nueva o para una que aproveche infraestructuras existentes, con una dotación total de 90 millones y con una intensidad de ayuda del 40%, y si es en territorio insular suma un 5% y un plazo de ejecución hasta 30 de junio del 2035. Tenemos también el RenoRed, en este caso es ayuda a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable con diferentes tecnologías, nueva central de generación y distribución, ampliación o sustitución de una existente o ampliación de la red de distribución.
proyectos entre 450.000 euros y 15 millones para potencias superiores, siempre a 1 megavatio, sumando todos los equipos. No tiene por qué ser un equipo superior a 1 megavatio, sino la suma de todos los que compongan el proyecto. Y tenemos 2 programas de incentivos, uno para beneficiarios que realicen actividad económica y otro para beneficiarios que no realicen actividad económica, con una dotación de 50 millones y una intensidad de ayuda de 35% para el primer programa y 70% para el segundo, y una ejecución hasta finales de junio del 2029. Aquí vemos un ejemplo de cómo sería el cálculo, en este caso, pues mediante unos valores que aparecen en unas tablas según los equipos y según la actuación que se haga, y una fórmula que calcula la suma, y finalmente se aplica la tabla de la derecha que incorpora la intensidad de ayuda según el tipo de programa de incentivos. Tenemos el programa Renocogen para instalaciones de cogeneración o producción de electricidad y calor a partir de fuentes renovables que sustituyan a producción de combustibles fósiles, por una parte las de energía eléctrica o cogeneración y por otra parte las de producción de energía térmica. Tiene que estar el proyecto máximo a una distancia, como tema un poco diferente, máxima de 10 kilómetros de la ubicación de la planta existente de cogeneración o tratamiento de residuos. La intensidad, dependiendo de las condiciones, el tipo de proyecto concreto, el tipo de actuación y el tipo de empresa, llega hasta el 65%, y plazo de ejecución hasta el 2029. Los beneficiarios tienen que ser titulares de una planta de cogeneración o de tratamiento de residuos, que es sobre la que se va a aplicar el proyecto. Aquí vemos de nuevo cómo se realizaría el cálculo del coste financiable, y a partir de ahí ya pues lo que sería la aplicación de la intensidad de ayuda. Tenemos también la subasta de hidrógeno renovable. Son ayudas de concesión directa a proyectos españoles que previamente han participado en el esquema de subasta como servicio en el Banco Europeo del Hidrógeno. El programa de ayudas está vigente, pero está habitualmente, digamos siempre vigente, pero su apertura va a depender de las subastas que se vayan realizando. Luego, conforme se vayan haciendo nuevas subastas, se irá activando esta concesión de ayudas. Pasando ya a la parte de CEDETI, hay algunas que tienen unas aperturas y unos cierres definidos. Hay otras que en la propia página de CEDETI dan una idea, una fecha aproximada y una idea de cuándo se van a abrir. Y bueno, en base a eso, pues he seleccionado las que creo que más nos acoplan al sector energético, teniendo en cuenta las que están abiertas y teniendo en cuenta las que, aun estando cerradas, van a aperturarse o se prevé que van a aperturarse este año. Comenzamos con la ayuda Neotec, que la apertura orientativa sería en el entorno de mayo-junio de este año, para la creación de empresas de base tecnológica, para contribuir a emprendimiento y acelerar transferencia de conocimiento. Se financia la puesta en marcha de proyectos empresariales que requieran uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la investigación, con una dotación de 40 millones y proyectos con mínimo de 175.000 euros y máximo, según determinadas condiciones y el tipo de proyecto, que llegan hasta los 325.000 euros. Y la intensidad de ayuda varía también hasta el 85% según las condiciones. En cuanto a los beneficiarios, tiene que ser empresas pequeñas innovadoras, con 3 años máximos de antigüedad y con un capital mínimo social de 20.000 euros. Tenemos el programa de emisiones. Está orientativamente previsto que se abra en el entorno de mayo y se cierre en junio. Ayudas para proyectos de I+D en cooperación, liderados por empresas que tienen que dar respuesta a los retos socioeconómicos que se plantean en la propia convocatoria. En la anterior convocatoria, por seleccionar algunas de ellas, pues se incluía industria conectada, soberanía estratégica en materias primas fundamentales, movilidad sostenible y descarbonización del transporte, etc., ¿no? Luego esto nos puede dar una idea de la tipología de proyectos o estos retos que saldrían en el 2026, que por supuesto pueden ser diferentes, pero que siempre los va a haber en el sector energético y medioambiental. Una dotación aproximada de 140 millones de euros, con proyectos mínimos de 3,5 millones y un máximo de 15. La intensidad de ayuda varía en función
del tamaño de la empresa, y para ser beneficiarios pues tienen que constituirse agrupaciones con un mínimo de 3 y un máximo de 6 empresas. Tenemos el CIP que viene de la convocatoria europea Eurostars, con lo cual quiere decir que las empresas se presentan a la convocatoria internacional dentro de un consorcio internacional, y en caso de pasar el filtro y ser escogido ese proyecto a nivel internacional, entonces se activa en España los fondos a través del CEDETI para las empresas españolas que han participado en esos proyectos y que han sido seleccionadas. Entonces, el primer corte de fecha, el proyecto internacional ya se presentó, y la convocatoria española para resarcir o para dar el dinero a las empresas que han sido seleccionadas se abrirá en este febrero y estará abierto hasta marzo, y el siguiente corte, la presentación internacional, está abierta hasta el 19 de marzo, y CEDETI se prevé que, una vez seleccionados los proyectos europeos, se abrirá en el entorno de julio del 2026. Proyectos hasta 400.000 euros en subvención, y las intensidades orientativamente hasta 50% para mediana empresa y 60% para pequeña empresa. Los proyectos deben estar liderados por una pyme innovadora que como mínimo debe tener o debe asumir el 50% del presupuesto total, sin contar ninguna subcontratación. Y tienen que haber un mínimo de 2 participantes de 2 países. Tenemos también la convocatoria Interconecta STEP, que se cerró en mayo del 2025, pero está pendiente en la resolución para proyectos en cooperación liderados por empresas en tecnologías digitales, tecnologías limpias y eficientes o en biotecnología, con una dotación de 90 millones, proyectos mínimo 1 millón y máximo 4, y en el desarrollo deben participar al menos 2 comunidades autónomas. La intensidad de ayuda, de nuevo, en función del tamaño de la empresa, y beneficiarios mínimo 2 y máximo 6, siendo o teniendo que haber como mínimo una pyme entre ellas. Tenemos también el programa SERA, similar a la que anterior hemos visto, Eurostars, donde hay una convocatoria internacional, y la convocatoria española se activa cuando hay empresas que participan en consorcios internacionales que han sido seleccionados a nivel europeo en esa convocatoria internacional. De nuevo, tenemos el mismo caso exactamente al anterior. La apertura para los proyectos ya seleccionados se va a hacer ahora en febrero, aún no está realizada, y la siguiente convocatoria internacional está abierta hasta marzo del 2026. Proyectos de I+D colaborativa internacional, de investigación industrial o desarrollo experimental, donde la intensidad de ayuda también varía en función del tamaño de la empresa. Dentro de este, pues recoge los programas que aparecen aquí en la lista: el Water for All, el Blue Economy, el Animal Health, Clean Energy Transition Partnership, que sería pues, posiblemente el que más acopla al sector energético, y dentro de estos programas son los que se hacen las convocatorias a nivel internacional. Tenemos también el Cervera Empresas para fortalecer la capacidad de innovación de las pymes y empresas de mediana capitalización. Aquí tenemos tecnologías, la lista de las tecnologías prioritarias, entre ellas transición energética, transporte inteligente, economía circular, beneficiarios pymes y empresas de mediana capitalización, ayuda parcialmente reembolsable, aquí es la diferencia, y con un presupuesto mínimo de 175.000 euros. Este no tiene fecha, está abierta todo el año. Y tenemos los ecosistemas de innovación y transparencia 2025, que la fecha cerraba, creo que era hoy o mañana, creo que era el día 12 de febrero, pero se ha suspendido el plazo por problemas en la convocatoria. Y lo último que se ha dicho es que en un mes se sabrá exactamente cuándo se cierra. Es para el desarrollo de ecosistemas y entornos innovadores interregionales, donde tenemos varios retos, entre ellos transición ecológica justa y equitativa, transición energética hacia un sistema eléctrico robusto, preservar para transformar, y luego ya temas de salud y movilidad sostenible y conectada. La dotación, 14 millones, con proyectos de mínimo 120.000 y máximo 1 millón, y la intensidad depende de la comunidad autónoma. En el caso de la Comunidad Valenciana, la intensidad llega hasta el 60%. Para proyectos que se deben finalizar, pues se puede elegir la plurianualidad, que finalice en diciembre del 2027 o en junio del 2028, y debe estar formado por
a agrupaciones entre 4 y 8 entidades de al menos 3 comunidades autónomas diferentes. Pues visto el repaso rápido para que nos diera tiempo a tener una idea del inmenso panorama que tenemos de ayudas muy centrado, como digo, en el sector energético, pasamos ahora al europeo. El europeo, evidentemente, también es muy amplio, pero bueno, dentro de todo lo amplio tenemos el Cluster 5 de Horizon Europe, que concentra la financiación europea para, como dice el cartel, para el clima, para la energía y para la movilidad. Y es el principal instrumento de la Unión Europea para acelerar la transición climática y energética haciendo uso de la innovación tecnológica y demostración a escala. Es uno de los clústeres con mayor presupuesto de todo Horizon Europe. Combina, por una parte, actuaciones en RIA, lo que sería investigación aplicada, la IA, la investigación aplicada, la RIA de innovación cercana a mercado y demostración a gran escala. Está alineado con el Green Deal, con Repower EU, con el Net Zero, etc. El programa se organiza en calls anuales, que las vamos a ver ahora en forma general para el 2027 y 2026 y 2027. Aquí las tenemos seleccionadas por las calls, cada una de ellas desarrolla diferentes topics donde aborda, por ejemplo, en la call 2026-3, el CL5, que es el Cluster 5, el nombre de la call es baterías y energía, pues luego tenemos un conjunto de topics donde abordan diversos retos relacionados con la batería y energía, con lo cual tenemos que entrar, evidentemente, en esta convocatoria y a partir de ahí seleccionar el topic que más nos acopla. Luego cada topic pues tiene unas condiciones un poquito diferentes a las otras. Pero bueno, aquí tenemos el resumen, porque si no esto sería muy largo. Hay muchísimos topics, necesitaríamos más de 15 páginas para cubrirlos todos. Aquí tenemos los primeros para el 2026, con fechas de cierre de marzo, de abril, de septiembre y de diciembre, en actividades relacionadas con baterías, con energía, con movilidad, con clima. Algunas de ellas son en una única etapa, con lo cual requiere evidentemente que el proyecto que nosotros vamos a presentar pues que esté trabajado y esté maduro, y hay otras que está en dos etapas, lo cual nos da un poquito más de relajación, entre comillas, a la hora de presentarla, ya que en la primera etapa se presenta una idea del proyecto. Y a partir de ahí, si es aprobado y pasa a la segunda etapa, ya se desarrolla completamente, ¿no? Con lo cual, el esfuerzo inicial para optar a esa convocatoria no es tan amplio como las de una única etapa. Pues estos son, como digo, la lista de las convocatorias para el 2026, las que están relacionadas en el Cluster 5 solamente con energía, con energía, clima y bueno, aquí lo vemos, movilidad, baterías. Y estas son las que tenemos en el programa 27, que recordemos que viene todo en el programa de trabajo 2026-2027 para clima, energía y movilidad. Pues estas son las que nos aparecen para el 2027, cuyas fechas de cierre se van a marzo del 2027, abril 2027, septiembre, octubre y diciembre del 2027. Con lo cual, si las del 2026 las vemos muy justas en tiempo, pues tenemos el 2027. Lo importante es que el Cluster 5 no es una única convocatoria, no es un único deadline, sino que es una sucesión continua de convocatorias y de deadlines. Tenemos un calendario en el cual tenemos multitud de oportunidades estratégicas para presentar proyectos a lo largo del 2027, 2026 y 2027. En general, simplemente por intentar resumir un poco las claves o algunas de las características comunes que tienen las convocatorias europeas del Cluster 5, los tipos de consorcios colaborativos, multinacionales, el mínimo que se suele exigir es de 3 entidades independientes de 3 países, aunque lo habitual, en función de los proyectos que se han ido presentando y se han ido seleccionando, pues los consorcios suelen tener entre 6 y 12 socios y suelen comprender entre 5 y 8 países. Los socios se espera PYME, empresas, incluido por supuesto pymes, centros tecnológicos, universidades, usuarios finales, etcétera. Luego todas las componentes de la hélice. El liderazgo del proyecto viene por una empresa o entidad de I+D. Los tipos de acciones
varía el porcentaje de subvención según el tipo de acción, si es un Research and Innovation Action, si es un Innovation Action o es un Coordination and Support Action. Los presupuestos típicos de los proyectos que se presentan para cada una de las acciones, entre 5 y 8 millones para el RIA, entre 8 y 15 para el IA y 1 y 3 para el Coordinación, con una duración habitual que suele estar en los 36 meses y el nivel de madurez para el RIA en torno al 3,6 TRL y para el IA en torno al 5,8. Tenemos además costes indirectos, que es un ratio estándar del 25% sobre los costes directos elegibles. Luego me he dejado otras, porque insisto, hay muchísimas, tanto a nivel nacional como hemos visto, como a nivel europeo. Aquí simplemente pues otras que podemos encontrarnos, como el Clean Hydrogen Partnership 2026, el Innovation Fund. Algunos de ellos ya participan en otras convocatorias o dan parte de fondos a convocatorias españolas. En fin, hay otros que esto sería, que como digo, hay muchísimas oportunidades, muchísimas convocatorias y se trata de seleccionar la que más nos acopla y seleccionar y montar un buen partenariado. Pues con eso, por mi parte, finalizo. He intentado hacerlo un poco rápido, hay mucha información. En vez de centrarme únicamente en una o dos, pues el centrarnos en la inmensa oportunidad que tenemos ahora mismo. Hay muchísimas convocatorias, algunas de ellas, como hemos visto, a nivel nacional, sobre todo las de IDAE, están muy cercanas en la fecha de finalización. Muchas de ellas van a renovar, con lo cual nos alertan si nos interesan para la siguiente convocatoria, pero sobre todo a nivel europeo tenemos muchísimas oportunidades en 2026 y 2027. Pues nada, muchas gracias por la atención y cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Gracias, Enrique. Pues damos paso ahora a Elena Cortés. Hola, buenos días. Vamos a ver, voy a compartir mi presentación también. Vale, creo que ya la podéis ver, ¿verdad? En modo presentación. Sí, sí que se ve. Vale, muy bien, pues nada, antes que nada, pues agradecer al INTE la organización de esta jornada, que como bien ha comentado Enrique, creo que es fundamental para acercar todas las oportunidades a las oportunidades de financiación de sus proyectos de I+D+I a las empresas. Y bueno, y también gracias pues, por contar conmigo para explicaros lo que es la Enterprise Europe Network y SEIMED, que bueno, viene a enlazar con la presentación anterior porque es una red para la identificación de oportunidades de colaboración en Europa, ¿vale? Tanto para proyectos, para participar en estas convocatorias que ha comentado Enrique, convocatorias europeas, como para otro tipo de colaboraciones como transferencia de tecnología y colaboraciones comerciales y tecnológicas. Bien. A ver, ¿no? Vale, bueno, la Enterprise Europe Network es la mayor red de apoyo a las pymes innovadoras con proyección internacional. Estos son nuestras cifras, ¿vale? Pues somos más de 450 organizaciones, estamos en más de 50 países en todas las regiones de la Unión Europea y, bueno, en todas las regiones de la Unión Europea y en otros países, pues que han decidido por la importancia que tiene esta red de contactos y la actividad que genera, pues pertenecer también a la red y han llegado a un acuerdo con la Comisión. Bien, y son más de 4 millones de pymes las que se han beneficiado de los servicios clave de la red. Vale, estos son los países, los más de 50 países que comentaba, son todos los que veis sombreados en azulito en el mapa. ¿Y quiénes formamos parte de la EN? Pues bueno, somos organismos públicos o privados especializados, gobiernos regionales o agencias de desarrollo de innovación, cámaras de comercio e industria, asociaciones
profesionales, centros tecnológicos y este tipo de entidades, ¿no? Entonces, la AEN, estamos organizados en consorcios, ¿vale? Consorcios regionales. Entonces, la AEN en Comunidad Valenciana y en Región de Murcia nos llamamos SEIMED, que igual lo habéis oído más, y somos estas entidades, ¿vale? Estamos coordinados en Comunidad Valenciana por IBACEMASI y en la Región de Murcia por el Instituto de Fomento. Y luego formamos parte del consorcio, pues estas entidades. REDIT, que es mi organización, que es la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana, representando a los centros tecnológicos, la Universidad de Alicante representando a las universidades de la Comunidad Valenciana, y luego los CEIs, los Centros Europeos de Empresas e Innovación, tanto de Valencia como de Castellón, la oficina de la Comunidad Valenciana en Bruselas y luego las cámaras de comercio, junto con el Consejo de Cámaras. Bien, pues ¿cuál es el enfoque? ¿Qué ofrecemos a las pymes, ¿no? Pues bueno, ofrecemos un amplio catálogo de servicios gratuitos, ¿vale? Bueno, al final lo que hacemos es diseñar un plan de acción para cada pyme basándonos en las necesidades que identificamos que tienen, ¿vale? Situamos a la pyme en el centro de la misión de la AEN y con eso pues adaptamos los servicios y les prestamos apoyo en todo lo que necesitan en todo lo que necesita la pyme en su trayectoria de crecimiento y en ese también acercamiento a Europa, ¿vale? Entonces somos pues más de 3.000 profesionales trabajando en la red, entonces según lo que vemos que necesita la pyme, pues ya prestamos los servicios directamente o la conectamos con aquel experto que mejor le puede ayudar. Entonces, en general, son servicios de diagnóstico, de identificación de necesidades y a partir de ahí, pues elaboración de unas recomendaciones y un asesoramiento en un primer nivel, porque luego ya, pues como he comentado, son servicios gratuitos y al final, pues bueno, pero sí que ofrecemos asesoramiento en todos estos bloques, ¿no? Que vemos aquí en esta diapositiva, en temas de innovación, en temas de sostenibilidad, de resiliencia, de mercado único, de colaboración empresarial, de digitalización, de internacionalización y de acceso a financiación. En definitiva, es un poco todo lo que la comisión... porque la red se constituyó en 2008, ¿vale? Y desde entonces pues ha ido avanzando, ¿no? Empezamos en 2008, nuestros servicios eran únicamente de partnering, ¿vale? Que ahora es lo que se englobaría en este bloque de colaboración empresarial, que sigue siendo, en mi opinión, ¿no? Sigue siendo el servicio core, ¿no? La actividad core de la red, pero que es la conexión de las pymes, en nuestro caso de la Comunidad Valenciana, con agentes del ecosistema de innovación europeo, principalmente con otras pymes y empresas, pero bueno, también con otros actores. Entonces, esto digamos que ahora es nuestro servicio, sigue siendo el servicio core, pero la comisión ha visto pues, que para avanzar las pymes necesitaban apoyo también en otros servicios, ¿no? Pues siguiendo pues también sus políticas y sus prioridades, ¿no? Entonces, por eso hemos ido ampliando este abanico de servicios. Y vamos a ver, entonces, bueno, pues bloque por bloque, tampoco me voy a entretener mucho aquí porque al final, como os he dicho, si os interesa ver cómo os podemos ayudar, pues podemos sentarnos un día, tener una videollamada, vemos cuáles son vuestras necesidades y con eso adaptamos el plan de acción a vuestras circunstancias, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea, pues bueno, en innovación asesoramos en estrategia de innovación, ayudamos a la búsqueda de socios también para esos proyectos innovadores, asesoramos en temas de propiedad intelectual, ¿vale? Todo esto. Luego, en temas de sostenibilidad, pues hacemos
os acompañamos en la realización de un diagnóstico ambiental, os asesoramos en temas de economía circular, si os interesa ponerla en marcha, os informamos sobre los requisitos ecológicos europeos y os conectamos con soluciones sostenibles. Para esto, por ejemplo, hay un evento de matchmaking del 16 al 27 de marzo, que es este que tenéis aquí, que es el Sustainable Solutions Match, que es un evento online y consta de una serie de paneles donde expertos van a compartir sus retos y soluciones para diferentes sectores y en temáticas punteras, ¿no? Relacionadas con sostenibilidad. Entonces es una serie, creo que hay entre 10-15 paneles muy interesantes, y luego existe la posibilidad en los días posteriores de mantener reuniones online con todos los ponentes y con los demás participantes en el evento. Entonces, esto, si os interesa participar, me lo decís también y os mandaría el enlace, aunque creo que la presentación que os compartirán luego está ya enlazado. Bien, luego en temas de resiliencia también ayudamos a pues bueno, a eso, a evaluar qué riesgos empresariales existen, a fortalecer la cadena de suministro, ¿vale? En definitiva, reflexionamos sobre las fortalezas y las áreas de mejora. Colaboración empresarial es un poco lo que os comentaba, que es nuestra actividad principal, o es la base de la EN, y para ayudaros a encontrar ese socio internacional para vuestros proyectos u otro tipo de colaboraciones, pues contamos con una base europea de oportunidades, ¿vale? Donde publicamos perfiles de colaboración. O sea, que podemos publicar si estáis buscando un socio o tenéis una solución innovadora que queréis dar a conocer al ecosistema europeo y recibir intereses en poner en marcha esa solución en otra industria o en otro entorno, ¿no? O bien queréis dar a conocer para buscar eso, lo que pone aquí, distribuidores y colaboraciones comerciales, pues eso podemos publicar vuestro perfil en esa base de datos, pero también podemos ver qué oportunidades hay publicadas y expresar nuestro interés para conectaros con esos socios que los han publicado, ¿vale? Y también, bueno, organizamos brokerage events y misiones comerciales, y lo que buscamos aquí pues son esos acuerdos de colaboración. Aquí os he puesto otro evento que es solamente para buscar socios para proyectos europeos, proyectos de Horizonte Europa, en los 6 clústeres de Horizonte Europa. Y es muy interesante, es la tercera edición número 13, ¿vale? Y se celebra en Düsseldorf. Este sí que es solo presencial, pero ha tenido mucho éxito a la hora de construir consorcios para proyectos europeos en las ediciones anteriores. Bueno, en temas de mercado único, también asesoramos a las empresas. En temas de digitalización, también ayudamos a las pymes a adaptar las soluciones digitales a sus necesidades empresariales. También hacemos básicamente diagnósticos y un primer asesoramiento, y trabajamos muy de la mano con INDI, que es el EDIH de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Que esto sería ya, os lo prestaría en otra jornada, ¿no? Pero al final es un poco es el EDIH, si no lo conocéis, son los European Digital Innovation Hubs, que es también una red que ha puesto en marcha la Comisión Europea para acercar a las pymes las tecnologías digitales, ¿vale? Y en la Comunidad Valenciana es INDI, el consorcio que presta estos servicios de acercamiento de las tecnologías digitales. Entonces, en SEIMED trabajamos pues muy conectados con INDI, con nuestro EDIH. ¿Vale? Y luego también prestamos servicios en temas de internacionalización, de acceso a financiación, ¿vale? Organizamos talleres, asesoramos sobre pues, programas de ayudas, y bueno, pero bueno, como esta jornada, ¿no? Que os he puesto aquí, en la que abordaremos con CDTI las convocatorias InnoGlobal, Eurostars y otros programas de cooperación tecnológica internacional. ¿Vale? Esta es el 5 de marzo, ¿vale? En la ciudad administrativa.
Y bueno, nada más, estos son nuestras vías de comunicación. Si queréis recibir más información, os podéis suscribir a nuestros boletines, me lo decís a mí y yo también podemos valorar eso, qué servicios os pueden aplicar más y crear vuestro plan de acción, y a partir de ahí también estar atenta, ¿no? E informaros directamente de todo lo que os interesa. Y bueno, y nada más, simplemente eso, que somos una red de personas que estamos muy bien conectados gracias a las herramientas que ha puesto a nuestra disposición la Comisión Europea, y que al final os podemos ayudar a conectar con cualquier región de Europa que os resulte interesante para explorar nuevos mercados y abordarlos. Pues nada más, muchas gracias a todos, y si tenéis dudas, pues luego aquí voy a estar después para resolverlas. Gracias. Gracias, Elena. Mira, rápidamente tenemos una pregunta de una chica que dice: ¿cómo podemos establecer una reunión inicial para esta ayuda que comentas? No Vale, sé si pues te eso, escribe, que te manden un correo. exacto, eso es, que me mande Pues un ahora correo y a vale, partir de ahí quedamos para reunirnos. Exacto, eso de es. acuerdo, Ujú. pues ahora pongo tu correo en el chat para el que Vale, quiera. perfecto, Pues gracias, gracias, Mar. Elena. Pues damos paso ahora a los casos de éxito de las empresas, con la primera empresa, Inderen. Víctor, cuando quieras. Hola, sí, buenos días. Voy a compartir. Vale, perfecto. ¿Veis la pantalla? Sí, sí, perfecto. De acuerdo, pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, brevemente voy a exponer el caso de éxito de Inderen, pero bueno, voy a exponer un poco qué es la compañía Inderen. Inderen tiene 20 años de experiencia relacionado con el ámbito de las energías renovables y principalmente estamos centrados actualmente en agrovoltaica y biogás biometano, aunque también desarrollamos energías renovables como biomasa, sistemas de tratamiento, instalaciones fotovoltaicas estándar y bueno, seguimos trabajando también o estamos trabajando en I+D+I, en hidrógeno y sobre todo la circularidad, ¿no? En energías que nos consiguen aunar todas estas energías renovables para optimizar los procesos. A ver, que no me deja pasar. Ahora, el proyecto en cuestión, que fue subvencionado por la Agencia Valenciana de la Innovación, fue Smart Agrovoltaica, que su nombre es la integración de sistemas agronómicos y fotovoltaicos para la producción inteligente de cultivos mediterráneos y subtropicales. En este caso, si nos centramos y definimos, por si alguien no conoce el concepto de agrovoltaica, es un sistema que permite desarrollar la producción agrícola y la generación de energía eléctrica mediante paneles solares en un mismo espacio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pretendía dentro de este consorcio, que lo formábamos NUTAI, la Universidad Politécnica de Valencia e Inderen? Lo que se pretendía, a ver si pasará ahora. Lo que se pretende desarrollar es que, teniendo en cuenta que los paneles solares generan un microclima y esto, que era la hipótesis inicial del proyecto, por lo que se presentó, reducen el consumo hídrico del cultivo, pues evitar también las variaciones de temperatura que puedan afectar a la producción final, ¿vale? Generando sombras, evitando la fluctuación de temperaturas, reduciendo la evapotranspiración del cultivo y reduciendo también los efectos negativos del exceso de velocidad del viento. Entonces, el proyecto se enmarcaba dentro de la comunidad energética Pegasen Solar, que estáis viendo actualmente. Y os voy a poner un pequeño vídeo en el que os voy explicando en estas instalaciones, que es donde se realizó el proyecto. Como veis, hay una instalación agrovoltaica en altura, posicionamiento de paneles en altura, en máxima densidad y paneles en zigzag o al tresbolillo, para ver cuál era el efecto sobre los cultivos,
¿vale? Como podéis ver, ahí se ven los cultivos bajo, en ese caso eran higuera y posteriormente también pitaya, que ahora veremos. Entonces, ¿qué pretendía el proyecto? El proyecto pretendía generar un sistema experto a la ayuda de decisiones o a la toma de decisiones en sistemas agrovoltaicos, por lo que se realizaba un estudio por la parte agronómica y un estudio por la parte energética. En cuanto a la parte agronómica, se iba a hacer un seguimiento y monitorización en tiempo real del crecimiento del cultivo y producción, así como el efecto que pueda tener la radiación sobre el cultivo. Mientras que en el aspecto energético, pues aparte de monitorizar y ver el efecto que podría tener también estos paneles al ser bifaciales, ver la generación de energía que podían generar y, o sea, la diferencia entre colocarlos en altura y con un cultivo abajo o sin cultivo. Con esto, a ver que me deje pasar. Con esto aquí tenéis la implementación de los cultivos, a la izquierda higuera, en medio también la higuera cuando ya creció dentro de los invernaderos, que ya veis que también tiene producción, y a la derecha pitaya, con un marco de plantación en intensivo en el caso de la pitaya y superintensivo en el caso de la higuera. Con estos cultivos se monitorizaban mediante monitorización no invasiva que no afecta al cultivo y que conseguimos parametrizar pues las necesidades del propio cultivo. La instalación meteorológica, temperatura, humedad de la propia instalación, el piranómetro sobre todo para ver las diferencias de radiación y posteriormente también sensores multiespectrales que nos podrían ayudar a generar diferentes espectros, además también de humedad y temperatura en el suelo. Con esto lo que posteriormente con todos los datos obtenidos, tanto de la parte energética como del apartado de cultivo, generamos una plataforma software de gemelo digital, que es como lo nombrábamos, en el que mediante transferencia MQTT lo que transmitimos son los datos a una nube donde se almacenan y al mismo tiempo generamos un visor, que es este gemelo digital, en el que podíamos pues directamente facilitar de una manera sinóptica, ¿no? y fácil al agricultor en tiempo real en qué condiciones se encuentran tanto el apartado fotovoltaico como el apartado agronómico. Y con todo esto, con cualquier cosa me decís y estoy encantado de contestaros. No sé si se oye o... No, se ha cortado. Ahora sí. Ahora sí que se te oye, Víctor, pero ¿has quitado la presentación? Sí, la acabo de quitar, Vale. pero no sé. ¿Dónde se había cortado? Perdonad. Mar, perdona. Has llegado a decir todo, ¿eh? Ah, vale, pues... Se ha sabido Sí, todo, sí. se ha sabido todo. No te preocupes, Víctor, que se ha sabido todo. Vale. Pues nada, muchas gracias, Víctor. Damos paso al último ponente, a Juanma Cabanillas, de la empresa Plug and Play. A ver, ahora me toca compartir a mí. Un segundo. ¿Se ve la diapositiva? De momento no. No, ¿verdad? A ver, presentación. Compartir. Ventana. Vale, ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, mi nombre es Juan de Cabanillas y voy a hablaros sobre otro caso de éxito, al igual que Víctor Añón ha comentado su caso de Inderen, pues en este caso de Plug and Play, ¿vale? Es la Smart Bat, o batería inteligente. En realidad esto es un proyecto de I+D que está destinado a, en fin, a un sistema inteligente de contenerizado, es decir, un contenedor, ¿no? donde van a ir unidades de almacenamiento, baterías,
de litio que van a ser capaces de gestionar redes, grupos electrógenos, etcétera, etcétera. Bien estén conectados tanto a la red eléctrica pública como en la aislada. Y el objetivo es optimizar digamos, la gestión de la batería de una forma inteligente a través de un EMS, un Energy Management System, lo que viene siendo una IA, una inteligencia artificial basada pues eso, en costumbres energéticas, en predicciones meteorológicas, en fin, en horas de tarificación y que sea capaz de gestionar la energía de una forma mucho más eficiente desde el punto de vista de la batería, tanto en carga como en descarga. Se pretende que estos contenedores sean modulables y escalables, es decir, que puedan ir desde los 100 kilovatios hasta los 2 megavatios de una forma sencilla, ¿no? Lo que es ir conectando en paralelo varios contenedores y por lo tanto ir aumentando la escalabilidad de las necesidades energéticas. Vamos a ir viendo ya diapositivas y no sé si habéis entendido el concepto, pero bueno, ahora me imagino que lo iréis viendo. Os voy a hablar un poquito primero de Plug and Play, quiénes somos nosotros. Somos una empresa que empezó en el año 20, hace 6 años, ofreciendo servicios técnicos y de consultoría. Fuimos creciendo, nos empezaron a comprar, al final pasamos a ser ya distribuidores y nos posicionamos como una referencia precisamente porque aportamos mucho valor al margen de producto muy, muy bien seleccionado dentro del mercado, con productos de calidad y mucha eficiencia, un servicio técnico muy especializado donde quizá eso es nuestro verdadero fuerte a la hora de poder atender a los clientes, el que se vean de la mano y protegidos de un servicio técnico que tienen detrás que les va a ayudar siempre en todo momento. La evolución de la empresa, como veis aquí en números, en fin, es el típico diagrama empezamos en el año 20 con poquito, 1 millón de euros facturado, el año de la pandemia, el año 21 empezamos a crecer, más. Este año pasado, 25, hemos llegado a los 30 millones. Obviamente, más facturación, más trabajo, implica mayor número de empleados. La gráfica de abajo a la derecha está el número de empleados, somos ahora unos 25 empleados, empezaron con 3. O sea, como veis, el crecimiento de la empresa ha sido bastante progresivo y lo cual significa que estamos haciendo muy bien las cosas. Estamos expandiéndonos también por el resto del mundo. Tenemos filiales en México, en Rumanía, Portugal y las Islas Azores también, bueno, y Canarias. Ahí está puesto el iconito amarillo en Canarias, pero también tenemos en Azores y en Madeira. Vale. Nos hemos caracterizado siempre por intentar trabajar con marcas disruptivas, digamos, marcas un poco fuera de las habituales, marcas que marquen la diferencia, ¿no? Como Aico, Trina en placas solares, Igenergy, Solis y Atmos en temas de electrónica de potencia y baterías también, Cleanergy en estructuras, Solis, en fin, Cegasa, son baterías españolas, o los sistemas K2 de estructuras también para placas solares. Son marcas que consideramos que es de lo bueno lo mejor, entonces son las que trabajamos. Pasando un poco al caso de éxito que comentábamos de la Smart Bat, de la batería inteligente. Como veis ahí, es un proyecto de investigación y desarrollo de sistemas containerizados para el almacenamiento y gestión inteligente de la energía. Y en este proyecto, de la mano de ITE, hay 3 empresas implicadas del clúster de la energía que han trabajado codo con codo con nosotros, que son AGC para el desarrollo de esa IA, de ese EMS, Inderen, la empresa anterior de Víctor Añón, que es la encargada de la parte ingenierística, ¿no? La parte de diseño del contenedor, y luego Plug and Play, nosotros, la parte, digamos, de seleccionar los mejores productos, los mejores inversores, baterías, etcétera, del mercado para que sean instalados en esos contenedores de Inderen y a su vez gestionados por la IA de AGC. Vale. Con nosotros colaboró el ITE y también la Universidad Politécnica de Valencia. Alguna colaboración tuvo, pero creo que fue más con Inderen. Son, digamos, también otros organismos implicados en este proyecto. El objetivo del proyecto, como bien veis ahí, es crear un sistema inteligente, lo que os he comentado antes, con la ventaja de generar y consumir energía en el mismo lugar, minimizando pérdidas, que esté descentralizado,
Y luego, por otro lado, que ofrece una solución escalable y fácil de instalar. Claro, un contenedor que ya te viene hecho prácticamente digamos, seguiría un poco el concepto del nombre de nuestra empresa, Plug and Play, ¿no? Yo pongo un contenedor que ya te viene montado. Yo pongo un segundo contenedor, lo paralelizo con el siguiente y voy ampliando, ¿no? De una forma sencilla. El prototipo final, esto está en fase de investigación todavía, no está terminado, pero sí que se pueden hacer reuniones técnicas de seguimiento, aunque todavía está en fase en fin, estamos haciendo pruebas finales. No está todavía en el mercado este prototipo en fin. Y luego aquí un poquito lo que mostramos es lo dicho, pero en un pequeño gráfico. El esquema sería pues las placas solares con el inversor, este sería el contenedor de baterías, y luego con una inteligencia artificial, con una IA en una nube, pues poder monitorizar y gestionar perfectamente todo lo que es el sistema, todo lo que es este proyecto. A ver, por supuesto, eso tendría este software esta inteligencia artificial tendría una app también para poder hacer monitorizaciones y programaciones, tanto desde móvil, desde dispositivos móviles o tablets, o desde web a través de Internet. Aquí tenéis las ventajas, pues eso, envolventes autodisipativas, sistemas inteligentes de gestión activa, soluciones escalables, formatos containerizados, gestión remota, diagnóstico y mantenimiento, en fin. Otra de las cosas interesantes es que sería capaz incluso de caso de errores en alguna de las baterías, detectar cuál es la batería que está fallando para sustituirla, sin que el resto del sistema se pare, vamos, siga trabajando con total normalidad. Y bueno, esto es la idea. Con esto, en fin, hemos terminado la presentación de este proyecto, que como veis se trata de una batería, de una gestión de batería inteligente en contenedor a través de una IA, de una inteligencia artificial. Este es otro caso de éxito dentro de lo que estamos en la jornada formativa de hoy, charlando en la jornada formativa de hoy. Pues esto es. Gracias, Juanma. De ¿Tenéis acuerdo. alguna pregunta ¿Alguna duda? sobre el resto de ponencias? Pues nada, lo dejamos aquí y mandaremos las presentaciones a todos los asistentes por si tenéis alguna duda sobre alguna ayuda, pues podéis contactar tanto con el ITE como con el resto de ponentes. Muchísimas Muy bien, gracias Mar. a todos. Gracias a Adiós, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego. Gracias, hasta luego.